Hola, bienvenidos a un nuevo programa de A Ciencia Cierta, el programa del doctor Daniel Estambulián. Soy la doctora Marité Rosanova y hoy me acompaña una invitada muy especial. Es la licenciada Ana Cordero, periodista en temas científicos. Hola Ana, bienvenida a Ciencia Cierta. Hola. Yo nunca te había entrevistado. No, es verdad, un gusto estar acá con vos, con ustedes. Bueno, muchas gracias por haber venido. Ana, hoy queríamos hablar un poco de las campañas que hace FUNSEI. Y justo lamentablemente el tema de la vacunación es un grave problema, porque las coberturas de vacunación en nuestro país, lamentablemente después de la pandemia, bajaron muchísimo. ¿Y qué está haciendo? Contanos un poquito esto de las vacunas salvan vidas. Las vacunas salvan vidas es una campaña que hacemos, una campaña educativa que hace FUNSEI. FUNSEI se dedica a hacer campañas educativas desde 1987, desde su fundación. El doctor Estambulián siempre le dio mucha importancia tanto a la educación como a la comunicación, un pionero en muchas de estas cosas. Exactamente. Y como toda su audiencia ya sabe, el doctor siempre fue un gran promotor y sigue siendo un gran promotor de la vacunación. Las vacunas salvan vidas es una campaña especial que hacemos en centros educativos, formales y no formales de todo el país, para lo cual tenemos, editamos libros especiales como Los Defensores de Nuestra Salud, también láminas, videos y propuestas lúdicas con rigor científico para desarrollar en centros educativos, escuela, y siempre trabajamos en red con otras instituciones, fundaciones, empresas, organismos públicos, municipios, empresas que nos apoyan y también individuos que gracias a sus donaciones también podemos desarrollar estas campañas, sobre todo para imprimir todos estos materiales y poderlos llevar a los colegios, claro, a las escuelas, porque realmente los chicos se entusiasman mucho pudiendo trabajar con los materiales impresos, que uno dice a veces las cosas digitales, pero no, en los colegios es muy importante poder trabajar con materiales impresos, verlos. Y los chicos aparte son transmisores después a la familia, ¿no? Totalmente. Y un poco también los maestros, después también es importante que los escuchen, porque de esa forma es una acción multiplicadora, ¿no? De esto que impulsó hace muchos años el doctor Estambulián. Sí, esta campaña, por ejemplo, nosotros capacitamos también a los educadores, a los referentes, a los profesionales de la salud en todos estos temas de vacuna. También les proporcionamos materiales para dar charlas, que son para la familia, también tenemos guías para la familia. Y bueno, todas actividades también para hacer con adolescentes y con adultos mayores en centros para la tercera edad. Porque bueno, también es eso, la vacunación es para toda la familia, no solamente para los chicos, que sí cayó la cobertura, que a veces el público no sabe qué es la cobertura, qué significa que bajó la cobertura, que no hay suficiente cantidad de gente vacunada como para que haya ese escudo protector que formamos entre todos cuando la suficiente cantidad de personas estamos vacunadas. Claro, lo que nosotros llamamos el efecto rebaño. Si uno está vacunado, ese no se enferma y entonces disminuye también la incidencia de las enfermedades. Y lamentablemente ahora estamos con un brote de tos convulsa o coqueluche, un brote de varicela, de hepatitis A. Realmente es grave la situación. Es muy grave. Eso porque cayó también la vacunación de los chicos. Exacto. Y también porque cae a veces la segunda dosis, el refuerzo. Se dan la primera, pero no terminan el esquema. Por eso es tan importante que se puedan dar todas las dosis del calendario. Porque también, ¿qué quiere decir para la población que tenemos un calendario de vacunación? ¿Qué quiere decir? Que tenemos uno de los mejores del mundo. Pero eso es un logro para toda la sociedad, porque esas vacunas las tenemos gratuitas y es un derecho que tenemos como individuos de podernos dar esas vacunas. Un derecho y aparte una obligación, porque en realidad son obligatorias, porque son obligatorias. Uno puede decir, no me vacuno porque yo no me voy a enfermar, pero tal vez dentro de mi familia hay una persona mayor o una persona con sus defensas bajas y esa persona, por ejemplo, puede tener una forma muy grave de la enfermedad. Por supuesto. Una gripe en alguien que tiene sus defensas bien puede pasarla mal, pero no tan grave que puede llegar a la hospitalización como un anciano, por ejemplo, ¿no? Por supuesto. Como las personas que tienen enfermedades crónicas. Exacto. Que también muchas veces en esos grupos se nota que no se vacunan, porque muchas veces no tienen información, porque en nuestro país por suerte no hay estos grupos antivacunas, que se les llaman así, generalmente a los grupos que tienen ya una animosidad, que
que realmente luchan y tienen actividades contra las vacunas. Pero eso es un grupo muy menor en el mundo y también en nuestro país es muy bajo. El problema es la falta de información, los miedos, por eso es tan importante la educación y la comunicación. Sí, seguro. Y saber que todos somos comunicadores, porque cada uno en su casa es un comunicador. Y por eso también siempre poder hacer algo, tomar conciencia de nuestro rol para no difundir informaciones falsas. Así como no nos gusta que transmitan un chisme sobre nuestra familia o sobre nosotros, claro. O sobre una información falsa, no nos gustaría que se difunda. Bueno, lo mismo pasa con las vacunas. Vos sabés que hace un tiempo ya un médico dijo falsamente que la vacuna del sarampión producía autismo, y eso hizo que también bajaran enormemente las coberturas, y era totalmente una falacia, una mentira, Claro. Y fue expulsado de la comunidad científica, pero el daño hecho fue complicado. Exacto. Porque, sí. como vos decís, aún ahora los grupos antivacunas se refieren a ese comentario de ese doctor, no doctor en realidad. Exacto. Y mucha gente que no tiene la información, lo que necesita es poderse dirigir a fuentes confiables y que nosotros, si no tenemos la información oportuna, los podamos también dirigir a fuentes confiables. Nosotros tenemos un sitio web, funseivacunas.info, que se dedica a vacunas y a toda esta información, tanto para comunidad como para profesionales de la salud, y además contestamos cualquier duda que nos quieran hacer llegar sobre estas informaciones que circulan falsas o sobre cualquier duda que tengan, porque no hay que tener vergüenza de tener miedo, de tener, no sé, dudas, porque todos podemos tener dudas sobre algo, entonces nos tenemos que dirigir a quien realmente nos puede evacuar esas dudas, y así después nosotros también podernos vacunar tranquilos, vacunar a nuestros hijos tranquilos, y después ser estos voceros de la vacunación y de la importancia de vacunarse. Totalmente. ¿Cómo es un día de ustedes llegando a un centro educativo? Bueno, nosotros lo que hacemos es trabajar en red, entonces trabajamos con el compromiso local de distintas organizaciones, por ejemplo el Rotary Internacional, que a través de los clubes rotarios, ellos tienen referentes y voluntarios que se acercan a las escuelas con los materiales. Nosotros les damos las capacitaciones a los directivos, a los docentes y a los referentes. Y después, dentro de cada escuela o centro no formal, se hacen distintas actividades. ¿Ponen un día, digamos, cada escuela o cada centro? No, algunos hacen de un día, otros hacen programas extensos con muchas actividades educativas a partir de los libros, de los videos que nosotros tenemos, de distintas charlas que organizan, y después hacen actividades, por ejemplo, ferias de la salud en las que pueden exponer lo que aprendieron sobre las vacunas. Algunos hacen obras de teatro, canciones, muchos materiales de comunicación también para ellos poder ser promotores de la vacunación en sus comunidades. Algunos van a programas de radio porque esto se hace de cuarto a sexto grado. Igual nuestro objetivo también es ahora publicar otro libro para chicos más chiquitos, porque también desde muy chiquitos se pueden hacer más cosas y nos lo piden mucho. Y justo, perdóname, los más chiquitos son los que también son los que tienen que tener las coberturas más importantes. Entonces... Exacto, sí. Sí, por ejemplo la de los refuerzos de los 5 años muchas veces son los que se pierden, y eso es muy importante. Ahora con el brote de sarampión que vemos en todo el mundo, con más de 5.000 casos, por ejemplo en Canadá, que es terrible, en Canadá, en México, en Estados Unidos, que uno dice, bueno, países del primer mundo, y por ahí la gente incluso viaja tan tranquila, dice, no es que me estoy yendo a un país que me tengo que preocupar, pero si no tengo bien las vacunas voy a traer la enfermedad, y puede ser muy complicado el sarampión. Claro. Eso es importante, de que cada vez que vamos a hacer un viaje tengamos nuestro carnet de vacunas al día. Este es otro grupo que también tiene que tener sus vacunas al día, porque como vos decís, ahora con la globalización, personas que viajan a Canadá, por ejemplo, no tienen sus 2 dosis de vacunas y importan el sarampión y viene para el país otra vez. Sí. Porque al principio de año viste que hubo también casos de... No, sí. En toda Latinoamérica estamos ahora revisando qué va a ocurrir con el sarampión, y que tener las vacunas al día. ¿Qué quiere decir? Tener el esquema completo, todas las dosis, los refuerzos, y conocer el calendario, tenerlo en casa, revisarlo,
Tanto para los chicos, los adolescentes es un problema muchas veces que no continúan con la vacunación y los adultos que uno les pregunta y dicen, ¿vos sabés que te tenés que dar la doble adultos cada 10 años? ¿Qué es la doble adulto? La doble bacteriana, ¿qué previene? Y el tétano, la difteria, bueno, pero la gente por ahí lo del tétano se da también la vacuna mal, que se la da los médicos, algunos médicos la recetan le indican para cada cirugía. O para cada lastimadura. O para cada lastimadura. Y es un exceso de vacuna innecesaria, como vos decís. Exacto. O por ahí al revés, que las embarazadas no reciben en cada embarazo todas las vacunas que tienen que recibir y que las protege a ellos y a sus bebés, que por eso es tan importante en cada embarazo, porque lo que están protegiendo es al bebé que llevan. Exacto. y la vacuna anterior no le sirve para ese bebé, por ejemplo, para protegerlo. Claro, la campaña claro, y la campaña de ustedes es muy importante porque como también van al personal docente que está en contacto con chicos, ahí puede haber embarazadas que tal vez no se vacunaron y pueden traer complicaciones a sus hijos. Exacto, porque también la campaña se enfoca en la familia y en toda la comunidad, porque como lo que vos decías antes, los chicos son los principales difusores. Cuando un chico está capacitado en un tema, después con mucho entusiasmo ellos mismos se encargan de difundir los temas. Como cuando hablamos del cinturón de seguridad, que después los chicos se suben al auto y son los primeros en recordarnos que nos tenemos que poner el cinturón de seguridad. Bueno, lo mismo. Lo mismo con las vacunas. Y tenemos que ir a un pequeño cortecito, Ana, y vamos a dejar para el próximo bloque, así dejamos a la audiencia para que nos siga, un breve comentario final de las campañas de vacunas salvan vidas. Perfecto. Hemos concluido este brillante primer bloque de A Ciencia Cierta. No nos abandonen, volvemos en un ratito. Gracias. Pacientes con destino medicina de viajero, favor de embarcar por consultorio 4. Muchas gracias. Hemos regresado en este segundo bloque de A Ciencia Cierta y seguimos con Ana Cordero y las vacunas salvan vidas.
Ana, queremos hacer entonces, habíamos dejado para la audiencia, una cosa concreta de toda esta campaña de las vacunas salvan vidas. Este año, por ejemplo, llegamos a 16 provincias y la ciudad de Buenos Aires, y a más de 17.000 alumnos de todo el país. Y bueno, siempre buscamos seguir creciendo y llegar a más alumnos con más libros y con más actividades. Notamos mucho el entusiasmo y el compromiso de los docentes y de toda la comunidad educativa. Y también, bueno, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires trabajamos en los CAF, que son los Centros de Atención Familiar del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Por eso nosotros tenemos alianzas con el Rotary Internacional, con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y con distintos municipios para poder implementarlo. En muchos municipios se declara de interés la campaña y entonces eso hace que se puedan hacer actividades muy grandes, bicicleteadas, jornadas en teatros. Mira, interesante. Y es muy importante que lo divulguemos, porque tal vez mucha gente se está enterando ahora. Exacto, sí, por eso es tan importante divulgarlo y bueno, como te decía, que todos podamos comprometernos con la vacunación y ser comunicadores. Y en ese sitio web que vos dijiste, que después va a quedar en el Zócalo, se encuentran todas las actividades que ustedes hacen. Sí, todas las actividades y también toda la información sobre vacunas para cada edad, para viajeros, para distintas actividades, la información sobre cada vacuna y sobre cada enfermedad. Y las distintas dudas que por ahí hay o los mitos que hay sobre vacunas y poder transmitir esas informaciones, que algo muy común es lo de, no son naturales, por ejemplo, ¿no? ¿Y a eso qué le responden? Bueno, distintas cosas. Primero que en este momento estamos rodeados de cosas que no son naturales. Desde el agua corriente que nos llega a nuestra casa hasta viajar en auto o tener un celular o televisión que estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, nadie se iría a sacar ahora una muela o operarse sin anestesia. Entonces, poder aprovechar lo que la ciencia nos da para estar mejor, para tener una vida más larga, que gracias a eso podemos vivir más años. Nuestros hijos no mueren como sucedía antes, que los niños morían, que las madres morían en los embarazos por no tener un montón de las cosas que tenemos ahora. Las vacunas salvan vidas, está demostrado, son seguras, pasan por todo un proceso. En el libro lo explicamos para chicos, también tenemos todos los materiales que quieran. Si alguien tiene dudas sobre ese tema, puede entrar a la página web. O nosotros se lo enviamos específicamente. Perfecto. Si lo necesita. Como vos decís, ¿no? La importancia de las vacunas, lo vimos con el coronavirus. Cuando los pacientes llegaban, a veces no llegaban ni al hospital, sobre todo se veía mucho en Europa, en Italia, con poblaciones ancianas que morían. Y cuando se instaura la vacuna, ahora el COVID es un mal recuerdo, en realidad. Y entonces, ese es un ejemplo claro y contemporáneo de lo que son las vacunas. Sí, lo que ocurre es que son tan exitosas las vacunas que perdemos la noción de lo que la enfermedad producía, como pasa con la polio, por ejemplo, y que ahora están disminuyendo también, sobre todo la segunda dosis, los refuerzos de polio, aún en Argentina, y es una enfermedad que necesitamos prevenir. Pero claro, no la tenemos todo el día a nuestro alrededor para saberlo, para tener conciencia de que si no nos vacunamos, ¿qué nos pasa? Sí, totalmente. Ahora, por ejemplo, ha resurgido muchísimo, yo lo veo mucho en el hospital, la tuberculosis y también la cobertura de vacuna BCG, que si bien no es 100% efectiva y podés igualmente tenerla, siempre va a ser más leve o con formas mucho menos graves que lo que estamos viendo. Entonces, como vos decís, son exitosas las vacunas. Exacto, bueno, y un temor que es bastante, una mala información que pasa mucho en los adultos mayores, en las personas con enfermedades crónicas que no se dan la vacuna antigripal porque dicen, voy a tener la enfermedad. Y no van a tener la enfermedad. La vacuna contra la gripe no provoca la gripe, pero sobre todo la vacuna contra la gripe previene las formas graves de la enfermedad. El doctor siempre decía que la gente le venía y le decía, doctor, me di la vacuna y nunca me enfermé tanto. Lo que pasa es que durante el invierno son tantos los virus respiratorios que la gente confunde, pero no es por el virus de la gripe. Como vos decís, previene formas graves, internación, neumonía por influenza. Sí, e incluso puede prevenir el infarto en personas, las complicaciones que pueden tener las personas que tienen otras enfermedades, diabetes, enfermedades cardíacas, enfermedades renales. Es muy importante que se vacunen.
Perfecto, eso es. ¿Y qué mitos, qué otros mitos te consultan o consultan en la página? En general tienen relación más que nada con esto, a veces también es importante decir que hay muchas personas que se quieren ir a vacunar y por ahí no tienen el acceso a la vacuna, o que el horario en el que están abiertos los lugares de vacunas no es el que no coincide con el tiempo que la gente tiene para ir a vacunarse, que es algo a mejorar. A veces hay médicos que les infunden mala información, entonces porque también es importante saber, así como hay especialidades, y hay un médico que es especialista en corazón, hay otro que es especialista en los pulmones, en cada especialidad también es una especialidad dentro de la infectología, es la que se dedica más a las vacunas. Y bueno, por supuesto, todos los médicos pueden especializarse y saber, pero muchos no están actualizados en temas de vacunas. Entonces, que lo diga un médico no necesariamente nos tiene que dejar completamente tranquilos de lo que nos está diciendo, podemos averiguar más, sobre todo cuando nos están indicando, no te vacunes, ¿por qué? Eso pasaba mucho con el coronavirus y los chicos, entonces eso trajo que tal vez es una consecuencia de estas bajas coberturas, como que se creó una desconfianza generalizada. Exacto. Y no es así. Sí, y hay técnicas aparte también en otro sentido, por ahí que tienen miedo de llevar a los bebés porque van a llorar, que se les puede dar la teta mientras que les dan la vacuna, que eso está comprobado que es muy útil para sacarles del miedo, para el dolor, es algo recomendado. Lo otro, eso de que se pueden dar varias vacunas a la vez, al mismo tiempo. ¿Eso también te preguntan? Eso sí, eso pregunta mucho, si se las pueden dar al mismo tiempo. Y después otras, algunas no saben realmente que están en calendario, quiere decir que son gratuitas, obligatorias, pero que es un derecho. Retomo lo del derecho porque a veces a la gente no le gusta que le digan es tu obligación. Claro. Pero si es tu derecho y los derechos que no se ejercen se pierden. ¿Qué quiere decir? Se luchó mucho para que cada una de estas vacunas, que tienen un costo, que las paga el gobierno, estén disponibles para todos. Si no nos las aplicamos, algún día podemos dejar de tenerlas disponibles para todos. Entonces, no dejemos que se pierdan, que se tiren. Las tenemos que ir a reclamar. Si no nos informaron, informémonos nosotros y hagamos valer nuestros derechos. Totalmente de acuerdo. ¿Y algún otro mito o alguna otra cosa más que quieres decir antes de pasar a la otra campaña? Ahora no se me ocurre. Está bien, entonces que nos quedemos con este logo. Las vacunas salvan vidas y usemos nuestro derecho de usarlas. Sí, quizás algo así importante es que algunos se quedaron con la idea de que las nuevas vacunas pasan muy rápido todos los periodos de prueba y que entonces si son suficientemente seguras, si se estudiaron lo suficiente. Y sí, hay muchas cosas que ahora se hacen más rápido de lo que se hacía antes. Primero porque se aprovechan tecnologías y investigaciones, sobre eso mismo se produce, pero el hecho de que las cosas sean más rápidas no quiere decir que se estén salteando pasos, claro, sino que se hacen las vacunas, llevan todo un proceso de monitoreo, tanto antes como una vez aprobadas, e incluso mientras que se están aplicando se siguen haciendo estos monitoreos. Exacto. Constantemente. Entonces no es que estamos a la buena de Dios, claro, sino no que estamos improvisando o nos está constantemente. Claro, no son conejitos de India, las vacunas están controladas. Y otra cosa importante es que a veces la gente se queda con los efectos adversos de la vacuna. Sí. Y en realidad cuando uno compara la gravedad de una infección que está prevenida por esa vacuna, el efecto adverso, la verdad que no tiene significación. No, porque aparte los efectos adversos más comunes son el dolor local, no sé, fiebre, sí, dolores articulares. Claro, no es que, y los que son es un caso en 1.000.000 de algún otro efecto, que aparte algunos son, ¿qué quiere decir que son efectos atribuibles a la vacuna? Que pueden ser por la vacuna o no, que en el mismo tiempo que uno se vacunó o después de que se vacunó tuvo algo. Pero también yo me pude subir al colectivo y yo no digo, porque viajé en colectivo me duele la cabeza. Hice muchas cosas durante el día, ese mismo día, y después me dolió la cabeza. Es como asociar las cosas, sí, lo que pasa es que se lleva todo un protocolo para ver los efectos posiblemente atribuibles a las vacunas, pero tenemos que entender que no es una condición sine qua non que tengas ese efecto adverso gravísimo, que como vos decís, es excepcional, es más excepcional. En cambio, por la enfermedad no es excepcional tener esas consecuencias, y eso es lo que no tomamos conciencia. Exacto.
Exactamente. Bueno, creo que con las vacunas transmitimos lo que queremos, que la gente ponga al día su carnet de vacunas. Sí, exacto. Y ahora están haciendo otras campañas también, que son la de dengue, ¿no? Sí. Contanos un poquito. Sí, con la campaña Contraataque al Dengue ya llevamos casi 80.000 alumnos. ¡Wow! Desde 2019 capacitados sobre este tema. Tenemos este libro que es Contraataque al Dengue, Unite a la Misión, que nosotros transmitimos de una forma también lúdica a través de juegos y de una capacitación con rigor científico, que los chicos juegan a ser detectives de la Aedes. Entonces buscan el Aedes es el mosquito. Aedes es el mosquito, el Aedes aegypti, que transmite el dengue, ¿no? Por la picadura. Los mosquitos infectados con dengue. Y entonces por eso es tan importante eliminar los criaderos de las casas y todas las acciones que podemos hacer para controlar el mosquito en los hogares, porque es en los hogares y en los lugares cercanos al domicilio que los mosquitos se propagan, ¿no? Nosotros siempre las campañas de dengue las empezamos más o menos en la primavera, porque ahí es cuando con el calor empieza la temporada. Y bueno, y hacemos videos, los chicos hacen coreografías, van a las radios, hacen un montón de actividades como promotores ellos de la lucha contra la Aedes. Sí. Ana, excelente, te vamos a volver a invitar, se me pasó volando, así que muchísimas gracias. Hemos concluido este brillante programa. ¿Y qué nos enseñó la invitada? Parafraseando al doctor Stambulian: las vacunas salvan vidas, pongamos nuestro carnet al día y empecemos a contraatacar al mosquito del dengue. Muchas gracias por acompañarnos. Será hasta un próximo capítulo de A Ciencia Cierta, el programa del doctor Daniel Stambulian.